Egun on guztioi eta ongi etorri berrikuntza kasu praktiko bati buruzko webinar berri honetara. Eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días y bienvenidas a un nuevo webinar de casos prácticos de innovación, una actividad en la que difundimos casos innovadores llevados a cabo por entidades socias de Innovasque. En el día de hoy nos acompaña Juan Luis Mozo, subdirector de redes municipales del Consorcio de Aguas de Bilbao. Bueno, el consorcio yo creo que no necesita ninguna presentación. Es una de las entidades públicas que gestiona el abastecimiento y saneamiento de agua en Euskadi. En cuanto a población atendida, digamos, es la entidad más grande. Si me equivoco, me corriges, pero vamos, seguro que es así. Lo integran 98 municipios y da servicio a más de 1 millón de habitantes. Y bueno, pues en el webinar de hoy, Juan Luis lo que nos va a contar es cómo el consorcio en un momento determinado se plantea desarrollar un proyecto para reducir el agua no registrada, que para los que no somos expertos en la materia, pues el agua no registrada es aquel agua en el que se incluye las pérdidas por fugas, los fraudes, los errores de medición, etc. La gestión de este agua no registrada pues tiene su importancia en una entidad como el consorcio, pues porque tiene un impacto económico, porque es un desperdicio de un recurso vital y porque todo ello pues tiene unas implicaciones medioambientales importantes. Pero a su vez al consorcio esto le suponía también un reto en cuanto a transformar la gestión hídrica, digamos, mediante la digitalización y la aplicación de tecnologías pues avanzadas, ¿no? Porque como veremos, cosas que antes se hacían de una forma más de una forma más tradicional, pues han pasado a gestionarse de una manera mucho más, aplicando tecnología, etcétera, ¿no? Yo no voy sin más, esta es la presentación que quería hacer. Sí os quería comentar varias cositas. Cuando termine Juan Luis, pues haremos un turno de preguntas, le dejamos que él haga su exposición y luego hacemos un turno de preguntas. Os pediría que tuvieseis las cámaras y los micrófonos cerrados durante el tiempo en el que Juan Luis esté haciendo su presentación y también que sepáis que la reunión la grabamos, digo por el tema sobre todo de las cámaras, por si alguien no quiere aparecer. Esto, se graba porque luego se edita y la utilizamos en redes sociales, ¿no? Sin más, yo os dejo con Juan Luis y luego, pues lo dicho, hacemos un turno de preguntas. Bueno, uno, Juan Luis. Hola, Egunon a todos. Y en primer lugar, agradecer a Innovasque la opción que nos da a través de un webinar de poder daros un poco el caso práctico nuestro de innovación, que para nosotros ha sido un caso de éxito. Y también agradecer a todos los participantes, ¿no?, que estáis aquí en el webinar. Bueno, pues comienzo un poco con la presentación. Bien, como ha dicho Alfredo, pues para nosotros el agua no registrada es un tema muy importante y es vamos a decir, uno de los objetivos principales de nuestra subdirección, ¿no? El poder reducir al máximo el agua no registrada. Principalmente nos vamos a basar, más que el agua no registrada, que tiene varios componentes, luego veremos, en el agua, en las pérdidas por fugas, ¿no?, lo que se llaman las pérdidas reales. Como ha dicho antes Alfredo, casi todos conocemos bien lo que es el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, pero vamos a dar una pequeña pincelada para que nos ayude a centrarnos un poco más. Bueno, tiene razón Alfredo cuando ha dicho que el consorcio son 98 municipios. Aquí he puesto 97, pues una presentación es una que tenía un poco antigua, y aquí no estaba la desanexión de Galdácano y Usánsolo. Es por eso la diferencia de un valor. Entonces, ahí veis los 97 municipios que forman Vizcaya. Entonces,
Como digo, los habitantes servidos son prácticamente 1 millón de habitantes, lo que supone el 95% de la población de Vizcaya y el 50% del País Vasco. Usuarios que tenemos, o sea, es decir, abonados que tenemos son 522.000, prácticamente pues, medio millón. Y tenemos una plantilla de 419 empleados y un presupuesto de 241 millones de euros en 2025. A ver, pues nuestro servicio es el servicio integral del ciclo del agua, ¿no? Tenemos desde la captación del recurso, la potabilización, la distribución, que este caso de innovación lo vamos a llevar más en la parte de distribución, consumo, recogida de vertidos, depuración y restitución al medio, ¿no? Eso es un poco nuestro funcionamiento. En lo que este caso se refiere, no se refiere a los 98 municipios, sino a 88. Y esto se debe principalmente porque el consorcio no lleva las redes de distribución de abastecimiento en todos los municipios. Solo, o sea, no lleva. Hay grandes municipios principalmente, o sea, de municipios en los que no llevamos la red de distribución. La lleva el propio ayuntamiento. Entonces, la población servida respecto a lo que vamos a tener en este caso práctico, si llamamos la distribución, sería prácticamente medio millón de habitantes, 265.000 abonados, prácticamente 4.000 kilómetros de red de abastecimiento, 723 sectores hidrométricos, y entonces contamos con unos 750 medidores de caudal y 398 medidores de presión, que es un poco en lo que vamos a basar nuestro estudio. Como comentábamos antes, este es el cuadro típico del agua no registrada. Todo lo que está en rojo es agua no registrada, pero tenemos una parte de agua registrada que es consumo autorizado, que ese tampoco le vamos a dar. Y luego también dentro de las pérdidas tenemos una parte que son pérdidas aparentes, principalmente por imprecisión de los equipos de medida. Y bueno, pero nos vamos a basar principalmente en las pérdidas reales, que son las pérdidas en las conducciones y también parte en el consumo no autorizado. A ver, de todo eso es sabido desde hace tiempo que principalmente para quitar las fugas, las pérdidas reales, hay 4 acciones que son las importantes y las que todos sabemos hace mucho tiempo hay que hacer. Por una parte está la búsqueda activa de fugas, es decir, no nos podemos basar única y exclusivamente en reparar las fugas que se ven. Nosotros tenemos estadísticas que las fugas de agua, el 80% de ellas son no sintomáticas. Eso quiere decir que no generan ningún problema al cliente y que por otra parte tampoco generan, no son visibles. Luego, si no haces una búsqueda activa, verdaderamente te estás dejando el 80% de las fugas fuera de. Entonces hay que hacer una búsqueda activa de fugas. Luego, por otra parte, pues menores tiempos de reparación. Eso quiere decir que, claro, si una fuga de 5 litros segundos la reparas en un día, no tiene nada que ver con que la repares en un mes. Es decir, los litros se van acumulando durante las 24 horas, durante los 31 días. Eso a nivel de fugas es importante. Un tema muy importante, también el otro de los trabajos es la gestión de presiones. La gestión de presiones. La gestión de presiones hay que optimizar la presión en la red porque las presiones altas nos generan muchos problemas en la red. Y esto, entonces, optimizar las presiones es una labor muy importante para reducir el ANR. Y luego otra, que es la gran olvidada, es la gestión de las infraestructuras. Es decir, las infraestructuras, principalmente tuberías, válvulas y demás, pues tienen un ciclo de vida, una vida útil, y esa vida útil al final, por mucho que repares, por mucho que gestiones la presión, si sustituye la tubería, pues al final el problema va a seguir estando y no vamos a poder conseguir el objetivo que tenemos. Dicho lo cual, pues ya hace tiempo empezamos como decía Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, lo primero que hubo que hacer hace mucho tiempo es buscar indicadores para el ANR y tener valores que nos den un indicador de cómo vamos evolucionando en el tiempo respecto a estos valores. Entonces, pues bueno, hubo que empezar con la
con la parte de digitalización y sensórica de todos los trabajos de campo, ¿no? El consorcio, como manera general, tiene 4 salas de control, tanto la TAP de Venta Alta, el Ladar de Galindo, la red de abastecimiento y la red de saneamiento. Estamos hablando que nos llegan a día de hoy 500.000 variables de entradas y salidas por segundo. Fijaros la cantidad de datos que es eso. Tenemos más de 600 estaciones remotas, 700 sectores y unos 90.000 abonados en telelectura. Nosotros, a la hora para reducir la NR y tener sus indicadores, nosotros la forma que actuamos para gestionar estos indicadores y para optimizar, para poder reducir el agua no registrada, nosotros sectorizamos las redes. Esto, por ejemplo, este caso es la red de Erandio y ves que la tenemos dividida en 10 sectores hidrométricos. Es decir, que tienen un contador de entrada y desde ese contador se abastece lo que es ese sector hidrométrico y está aislado del sector anterior. Entonces, esto es un poco la filosofía del divide y vencerás, ¿no? Al final, este municipio de Erandio lo dividimos en, creo que en este caso son 10 sectores y tenemos lo que ocurre en cada uno de los sectores de manera independiente. Esto nos genera, estas son las curvas que nosotros tenemos en el SCADA. Entonces, la curva azul es la curva de caudal, bueno, la roja es la de presión, pero bueno, la de caudal que teníamos abajo. Entonces, nosotros consideramos que gran parte del fondo nocturno, donde veis ahí que está marcada una flecha con la fuga, se considera fuga. Entonces, nuestro indicador para medir cuánto estamos perdiendo en cada uno de los subsectores sería el fondo nocturno. Aunque no es todo pérdida, hay pocos consumos, pero es gran parte. Entonces, la evolución de este indicador es la que nos genera, es lo que nos genera, lo que vamos viendo la evolución de ella para ver cómo vamos mejorando o empeorando. Pero daros cuenta, como os he contado antes, que llevamos 88 municipios. Tenemos una media de 8 sectores por municipio, 8, 6. Entonces, esto nos está generando que tenemos 800 señales que analizar todos los días de cómo va la evolución de los caudales y qué problemas tenemos. Tenemos que analizar más de 1.100 señales. Luego, verdaderamente necesitamos una herramienta para gestionar de manera eficiente esta gran cantidad de datos, ¿no? Es un poco, pues eso, es nuestro caso. Entonces nos encontrábamos ante a ver qué herramienta podríamos conseguir para poder operar de forma eficiente nuestra red, ¿no? O sea, si nuestra red hubiese sido una red, tendríamos un municipio solo, pues igual no tendríamos esa necesidad. Pero 88 municipios al final es muy complejo poder gestionarlos de manera no óptima, vamos a decir. Entonces, pues pensando un poquitín en todo esto, nos dimos cuenta, pues que es un poco lo que estaba comentando, que la gestión integral del agua genera grandes cantidades de datos. O sea, porque entonces consideramos que podía ser, que la inteligencia artificial podía ser una herramienta perfecta para poder utilizarla para estas labores. Esto es un poco los que seáis de mi quinta, es decir, mayores, reconoceréis este anuncio que había de Pirelli y de Carl Lewis, en la que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Pues nosotros un poco la impresión que teníamos es que los datos sin inteligencia artificial pues no nos servían de nada, ¿no? Teníamos una cantidad ingente de datos, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces, bueno, estábamos buscando un modelo esto es un poco el modelo que estábamos buscando en aquella época, ¿no? Con todos los datos que teníamos. Pues eso, el Big Data que nos aporta una cantidad de datos para alimentar los algoritmos y que nos permita crear modelos complejos y de mayor precisión, ¿no? Ese es un poco el modelo que estábamos buscando. Algo en el que introdujésemos los datos y pudiésemos tener unos datos inteligentes y aplicaciones que nos ejecutasen el trabajo un poco de manera más eficiente. Bueno, que pudiésemos ejecutarlo, porque al final es un poco los contábamos. Al final o sea, es decir, no éramos capaces de poder analizar todos los datos, la cantidad de datos que teníamos.
Entonces, en un congreso internacional que hubo, pues encontramos una herramienta que pensamos que nos podría valer en esta labor. Entonces, esta herramienta es Base4. Entonces, es una herramienta que utiliza pues eso, análisis avanzado de datos, inteligencia artificial, para optimizar sus operaciones en sistemas de abastecimiento, así un poco en general. Pero claro, veíamos que al final esto es una herramienta muy general que teníamos un poco que llevarla a ajustarla a nuestras necesidades. Entonces, bueno, se firmó un convenio de colaboración para desarrollar esta herramienta y un poco ajustarla a nuestras necesidades con Base4. En aquella época la utilizamos como sistema experto de gestión y, y la integración, pues eso, la integración, este convenio fue de 15 meses y fue un año muy duro, ¿no? Pues porque, bueno, ahora explicaré un poco cómo funciona y demás, pero bueno, por una parte teníamos el tema de la integración de datos, teníamos que integrar todos los datos que teníamos en el GIS, en el SCADA y demás, toda esa cantidad de datos, había que integrarlos y llevarlos a su sistema, comunicarlos de manera bidireccional a su sistema, y luego por otra parte teníamos que verificar que los algoritmos que ellos estaban corriendo y demás, pues nos daban los resultados que queríamos, ¿no? Una especie de trazabilidad del resultado. Entonces, así como los primeros inconvenientes que tuvimos en la implantación, pues fue la disponibilidad y la calidad de los datos. Cuando los datos no se utilizan, pues verdaderamente los datos en general no son fiables. ¿Por qué? Pues porque son datos que nadie los mira, mañana se ha estropeado el caudalímetro o no manda las comunicaciones y no pasa nada. O sea, entonces, al final nos dimos cuenta que teníamos una disponibilidad de datos muy pequeña. Porque sí que es verdad que para que estos sistemas funcionen, la disponibilidad del dato tiene que ser muy alta, por encima del... nosotros andamos ahora mismo por el 98% de datos, porque al final, ya te digo que si no, los datos no. Entonces, eso nos supuso que tuvimos que aumentar el mantenimiento de todos los sensores y comunicaciones y software para fiabilizar los resultados de los algoritmos. Entonces ahí nos encontramos con bueno, que teníamos muchos datos, pero verdaderamente la fiabilidad de ellos era, y tuvo que hacer un esfuerzo importante, tanto en mantenimiento como en la integridad de los datos. Luego, un poco la resistencia al cambio organizacional. A ver, la explotación de redes de abastecimiento, como muchas de las explotaciones, es muy importante que en el trabajo tengamos objetivos y metas bien marcadas. Porque si no nos ocurre que verdaderamente, como nos ocurría hace años, que verdaderamente trabajábamos arduamente, trabajábamos mucho, pero no conseguíamos resultados, ¿no? Andábamos como un poco, voy aquí a reparar, voy aquí, pero sin tener una meta clara, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, ya con este sistema experto, nosotros ya sabemos cada fuga que tenemos en la red, qué magnitud tiene. Y entonces verdaderamente priorizamos las de mayor magnitud, obviamente. Antes, pues bueno, íbamos a cualquier fuga que saliese y muchas veces, pues eso, el resultado al final no era el obtenido. Luego, pues eso, la necesidad de integración con sistemas existentes, ¿no? Aquí también tuvimos varios inconvenientes, pues porque al final nosotros tenemos aquí el SCADA, el GIS, están en nuestra red y teníamos que integrar con un sistema en la nube, ¿no? Entonces, la ciberseguridad fue uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, que al final rogamos saltar, pero nos costó también el acceso a todos estos datos y, bueno, eso fue un tema importante. Y luego la curva de aprendizaje y adopción. Es decir, es una nueva, o sea, es una nueva herramienta de trabajo muy importante para nosotros, porque finalmente, o sea, nosotros el trabajo de explotación de abastecimiento prácticamente lo estamos gestionando con esta herramienta. Porque es muy importante realizar una formación para entender el funcionamiento de la gente que va a utilizar esta herramienta y
que sean capaces de confiar en ella, porque al final es una herramienta nueva y sí que notamos que al principio la gente era un poco reticente o no se creía tanto los resultados, por eso también tan importante la trazabilidad de los resultados. Entonces, bueno, nuestro modelo al final, la arquitectura del sistema que adoptamos fue los datos, pues como os he dicho, la gran cantidad de datos, tanto los datos globales que podemos tener de población, del catastro, del tiempo y demás. Esos son los globales que tenemos. Tenemos los datos propios nuestros de sensores, GIS, facturación y demás, que los metemos también al sistema. Y bueno, y algunos datos que utiliza Base4 internamente. Entonces, todos estos datos se meten al sistema, que tienen distintos módulos de indicadores, monitorización, predicción y demás, y esto nos da los resultados, que nosotros, es que es nuestro trabajo, vamos a decir, dentro de la subdirección. Entonces, a corto plazo, tenemos la reducción de las pérdidas de agua, de las fugas y demás, con los eventos que ahora veremos cómo funciona, y a medio plazo tenemos, como os he dicho antes, de las labores importantes, la optimización de las presiones y la gestión patrimonial de las infraestructuras. Bien, respecto un poco al corto plazo, esto es un poco cómo funciona el sistema. Entonces, el software, este es el corto plazo y esto sería un poco cómo actuamos frente a los eventos, a las fugas que se producen en la red, que actuamos de forma inmediata. Entonces, el software se conecta a los datos históricos, que tiene una resolución minuto a minuto aproximadamente, aprende el patrón de la demanda de consumo para los diferentes días de la semana, estaciones y más, y predice cuál es la demanda normal. En este caso que estamos viendo, por ejemplo, el patrón del consumo que él ha supuesto que va a tener ese día es el que está en azul. Es el que está en azul con sus desviaciones y demás, que ya veis ahí. Y luego, entonces, ¿el qué hace? Las desviaciones del comportamiento normal previsto lo compara con el caudal real que ha habido. Y entonces, cuando hay una desviación, pues él ya nos da un evento. En este caso en concreto, si os fijáis, a las 6 de la mañana así ha habido una rotura y ha generado que el consumo se vaya unos días antes, ¿no? O sea, el consumo se vaya unas horas antes. Si os fijáis, el azul es lo que tenía que pasar y el rojo es lo que ha pasado. A primera hora de la mañana, a las 8, se detecta la fuga, se cierra y aparte de cerrar la propia fuga, también tenemos que dejar, mientras reparamos, tenemos que dejar parte del servicio sin agua. Ahí se ve que se baja muy por debajo, mientras estamos reparando, va muy por debajo del consumo que estaba previsto, pero ya cuando a las 8 de la noche, cuando ya el sistema ya se restablece y demás, pues vuelve a ir a la predicción. Entonces, ¿esto que nos genera? Pues que al final tenemos eventos diarios de todo lo que ocurre en la red. Este es otro caso que tenemos también de una fuga que se reparó en el día. Ahí ves, bueno, esto dura 2 días, creo. No, sí, dura 2 días, sí. Bueno, pues aquí veis un poco la fuga. Entonces, daros cuenta que es un poco lo que os comentaba antes en el principio, ¿no? Tenemos más de 1.500 señales de caudal, presión y cloro en la red. Y nosotros, todo esto diariamente se envían a la nube y el sistema nos devuelve unos 15, 20 eventos diarios. Es decir, nosotros de los 700 sectores, de los 1.500 señales, nosotros mandamos toda esa información y él nos devuelve eventos que hayan podido ocurrir, como estos que os he enseñado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros jefes de zona, cada uno tenemos dividido en 4, solo tiene que analizar unos 5 o 6 eventos diarios. Es decir, él viene por las mañanas y ve que el sistema ha tenido 5 eventos, que le llega un mail con el evento que ha ocurrido y demás. Entonces, él lo analiza y entonces toma las acciones que debe tomar, pero solo de ese evento. Entonces, al final, un jefe de servicio que tenemos ahí es capaz de gestionar los problemas que se han producido ese día. Mientras que sería inviable que pudiese analizar todos estos datos
de todos los sectores que tengan en su red, que sería en su caso, pues más o menos aproximadamente estamos hablando de 500 señales o así que tendría que analizar. Entonces, esto es un poco lo que nos llevó a gestionar de manera eficiente todos estos eventos de red, una vez de que aumentamos tanto cuántos kilómetros de red como tenemos. Esto nos ha generado también, como veis aquí en esto, que nosotros tenemos una precisión de los indicadores de fuga. Es decir, aquí me está diciendo, si veis en la parte de derecha, me está diciendo que el caudal de fuga es de 8,6 litros segundo, que ha durado 17 horas y 45 y he perdido 554 metros cúbicos. ¿Vale? O sea, es decir, nos da una precisión que es un poco lo que os contaba también a la hora de priorizar las cosas. Es decir, yo puedo tener hoy dos eventos, uno de esta magnitud, uno similar pero muy pequeño, yo puedo priorizar a cuál voy primero y a cuál voy después. Luego también otro tema muy importante que también lo ponía en valor antes en la parte que es el tiempo de reparación de las fugas. Aquí ahora tenemos una gestión de tiempos de respuesta de todas las partes. Es decir, yo aquí sé en el momento que se ha producido el evento, en el momento que han ido la gente de buscafugas al lugar y lo que hemos tardado luego en reparar la fuga. Luego, al final, tengo indicadores también para gestionar el tiempo que tardamos en reparación las fugas junto con su magnitud. Y luego, respecto a la trazabilidad, esa trazabilidad que también tenía que dar confianza en los trabajadores y los técnicos que estamos con esta herramienta, es que el 80% del volumen total de pérdidas que se encuentran en eventos, o sea, el 80% total de las pérdidas que se localizan están en eventos de Base 4. Es decir, que tiene una fiabilidad muy alta. Luego, bueno, pues quería enseñaros un poco lecciones aprendidas que nos han venido un poco con datos que nos ha podido dar el sistema con estos eventos. Pues esto fue el confinamiento. Entonces, en el confinamiento ves que entre semana hay un cambio de hábitos importante en las personas. Entonces, veis que, por ejemplo, nos levantábamos más tarde, esta curva amarilla que veis por aquí que sube, es decir, si ese miércoles él había predicho que nos íbamos a levantar, pues eso, pues esto serían a las 6:30, 7. Pues ya con el confinamiento y estábamos todos en casa, pues ya en vez de 6:30, 7 nos levantábamos 7:30, 8. Si antes nos íbamos a ir de casa, estábamos toda la mañana ya todos en casa consumiendo y demás. Una vez aquí estos picos eran la comida, bajaba, volvía a subir a la tarde. Noche nos comportábamos casi confinados como sin confinar de manera muy similar. Y así veis, mientras que el fin de semana ya el consumo ya es más similar, nos levantamos a la misma hora, el sábado principalmente, ¿no? Bueno, entonces hubo cambios Entonces, la herramienta nos dio análisis para poder, detectar todos estos cambios. Y con todos los análisis que dimos, nos vimos, obviamente, que hubo una subida del consumo residencial, hubo un descenso del consumo industrial, y hubo un descenso muy importante, casi del 40% del número de averías que teníamos en la red. Luego esto, correlando un montón de datos, fuimos capaces de detectar que los transitorios de la red que generan los grandes consumidores nos hacen mucho daño a las redes. Por eso ahora ya, como tema aprendido, estamos metiendo un poco lo que llamamos redes en calma, que queremos que las redes estén en calma para intentar minimizar las roturas en red. Otras lecciones aprendidas es la eliminación de falsos eventos de fuga. Un tema muy importante aquí es cuando a veces ocurren cosas que son muy difíciles de predecir, que generalmente van con el comportamiento humano, y entonces, pues el sistema normal de detección que tenía la herramienta no era capaz de detectarlo. Eso puede ser, por ejemplo, yo qué sé, la noche tarde que el Atleti ganó la Copa del Rey. Pues en esos días
pues el comportamiento humano hace, pues el comportamiento humano hace que la predicción que haya habido de ese evento sea muy difícil de detectar. O una huelga que haya habido un día particular, es decir, la predicción de eso es, por comportamientos, es muy difícil de predecir. Entonces, eh, con la introducción de la telelectura en estos eventos también, aquí si veis la curva, la gráfica que estoy enseñando, tenemos los eventos, o sea, tenemos lo que son lo que os he enseñado antes, es decir, lo azul es el consumo, no, es la predicción, perdón, el negro es lo que se ha consumido, vamos a decir, lo que ha pasado de verdad, y lo rojo es la telelectura, esos son los datos de telelectura de todos los contadores domiciliarios que tenemos en la zona. Entonces, si el comportamiento de la telelectura acompaña al comportamiento general, pues no me marca evento de fuga. No sé si me estáis entendiendo. Aquí, por ejemplo, este evento que hubiese marcado porque se ha salido de la predicción, no nos lo marca porque verdaderamente ha sido por un comportamiento humano, porque ya ves que la telelectura se ha acompañado al consumo que ha habido. Bueno, entonces la eliminación de falsos eventos es importante a la hora de mejorar. Luego también para el control de consumos no autorizados. Este es un caso de un consumo no autorizado. Es decir, si nosotros, o sea, vamos a decir que tenemos aquí los patrones como hemos visto, pero hemos visto que el consumo verdaderamente aquí ha subido una barbaridad y luego ha bajado. Esto no ha sido una rotura, pues porque nosotros no hemos tenido ningún aviso ni hemos hecho ninguna actuación en la zona. Sin embargo, el consumo que de todos los contadores que tenemos de facturación no ha sufrido ninguna variable. Luego quiere decir que esto es un fraude que está produciendo en la red. Alguien está cogiendo agua sin permiso. Luego, otro de los puntos importantes que teníamos era la gestión de presiones. Bueno, pues como os he comentado antes, un tema muy importante es la gestión de presiones. Como podéis ver, la presión es muy, la verdad, la presión nos hace bastante daño en la red. Además, aquí por la orografía tenemos presiones muy altas en la red. Date cuenta que tenemos muchos valles y montes, luego verdaderamente para llevar el agua desde el valle hasta el monte, pues tenemos que tener presiones altas. Para que os hagáis una idea, o sea, nosotros tenemos la depuradora de Venta Alta, está en la cota 160 y prácticamente todos los municipios que están alrededor de la ría pues tienen cotas, pues cota cero prácticamente. Entonces, bueno, hay presiones bastante altas y esto genera bastante problema. Entonces, pues eso, reduce, o sea, es decir, si tú optimizas la presión, si la bajas, una misma fuga, como veis en el gráfico de abajo, una misma fuga solo por bajar las presiones, verdaderamente ya baja la fuga, ¿no? Obviamente, un agujero que tengamos con menos presión, pues se reduce significativamente. Luego, por otra parte, se reduce significativamente la frecuencia de roturas. Ya veis que cuanta más alta sea la presión, más frecuencia de roturas tenemos. Luego, obviamente, si optimizamos la presión, reducimos los costos de explotación. Y otro tema muy importante es aumentamos el ciclo de vida de las tuberías. No es lo mismo una tubería que durante su ciclo de vida haya estado a una presión de 9 kilos que respecto a una presión de... Entonces, bueno, esto nos ha llevado y el sistema nos ha llevado a gestionar la presión, incluso gestiones de presión dinámica, ¿no? Eso quiere decir que en función del caudal nosotros vamos gestionando la presión. Ya veis aquí, pues eso, la presión sería la gráfica verde y lo rojo es el caudal. En función por las noches que baja mucho la presión, compensamos la pérdida de carga que genera el caudal con con las reductoras de presión dinámica, ¿no? Y bueno, estos son datos de nuestra tasa de fallos con presión de servicios. Entonces, para que os hagáis una idea, ya veis que a partir de 4 kilos de presión, las roturas se comportan exponencialmente. Luego, por eso hemos marcado un trabajo de poder tener todas las tuberías por debajo de 4 kilos. Es un trabajo que estamos un poco ahora gestionando.
Y luego un tema muy importante que os comentaba era la gestión patrimonial de las infraestructuras. Bueno, es un tema muy importante que es el gran olvidado, que es un poco que al final, pues eso, todas las tuberías tienen un ciclo de vida y verdaderamente pues hay que cambiarlas, hay que cambiarlas cuando corresponden. Sí que es verdad que con todas estas herramientas que tenemos de bajar la presión, de optimizar, de sectorizar y demás, pues ese ciclo de vida lo podemos aumentar unos años, pero al final tiene un tope. Y ya una tubería, ya que está en mal estado, por mucho que repares, por mucho que bajes la presión, no haces carrera con ella, luego al final verdaderamente va a tener fugas y no vamos a ser capaces de realizar. Por lo que también, igual que para los eventos, también nos hacía falta una herramienta para priorizar los reemplazos y mantenimientos, según criterios de riesgo, criticidad y vida útil. Entonces, este sistema también utilizamos un poco lo que llamamos ya a medio plazo. Planificábamos toda la sustitución de las tuberías con esta herramienta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos es, igual que para la parte de eventos, trasladábamos lo que son todas las señales de campo, de caudales, presiones, cloros y demás. En este caso, trasladamos toda la información que tenemos en el GIS, lo trasladamos al sistema para que podamos tener una herramienta. Entonces, nosotros trasladamos al GIS tanto todos los datos que tenemos en el GIS como que son la longitud, material, edad, presión de las tuberías y válvulas y demás, y todas las roturas y todas las incidencias que hemos tenido en las mismas. Entonces, el software al final se entrena utilizando métodos de aprendizaje automático con todos los datos que le damos y genera predicciones sobre los activos que tienen mayor probabilidad de fallos. Es decir, nosotros cuando corremos esta herramienta nos da una prioridad de todas las tuberías de mayor probabilidad de fallos a menor probabilidad de fallos. Luego lo que hacemos es, con el dinero que tenemos para invertir ese año, pues nos vamos desde los activos de mayor probabilidad de fallos hasta vamos bajando en prioridades. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les decía también, bueno, que hemos hecho la trazabilidad de cómo se comporta y entonces nosotros hemos chequeado, por ejemplo, con distintas estrategias de priorización, ¿no? Si nosotros predecimos aleatoriamente, que veis el negro que veis ahí, pues claro, si cambiamos el 5% de las tuberías, pues quitaremos el 5% de los fallos en red. Otro criterio que se puede tomar es, pues, el verde que tenemos ahí, más fallos anteriores. Pues quitando el 5%, quitaríamos el 8,6% de los fallos. Si hacemos por edad, quitando el 9,3%, pues digo, quitando el 5%, renovando el 5%, pues eliminaríamos el 9,3% de los fallos. Pero, sin embargo, si utilizamos la predicción que nos hace este algoritmo, quitando el 5% de las tuberías, quitamos el 37% de los fallos. Eso es un poco lo que os contaba, lo importante de la trazabilidad que tenemos con la herramienta. Es decir, nosotros utilizamos estos algoritmos que utiliza el sistema, somos capaces de optimizar la inversión que estamos haciendo. O sea, imagínate todas las inversiones que yo reduciendo, y esto lo hemos comprobado que se comporta de esta manera, hemos sido capaces. No hemos llegado al 5% todavía, pero hemos sido capaces con un 2 de quitarnos, creo que son un 17, un 18%. O sea, la importancia de trabajar de esta manera. Entonces, bueno, así un poco como resultados obtenidos, pues quería un poco comentaros, pues, cómo se ha detectado la reducción de pérdidas de agua. Bueno, pues ya os he explicado un poquito cómo va la toma de decisiones basadas en datos. A mí un poquito lo que, dentro de estas mejoras que explicaré un poquito, o sea, dentro de estos resultados obtenidos, bien, vamos a decir, he querido poner lo más importante que me ha parecido para mí en nuestra operativa. Es decir, nos ha ayudado a la toma de decisiones estratégicas con evidencia técnica. Es decir, nosotros tenemos 88 municipios,
tenemos problemas a la hora de decir si hacemos la obra en este municipio o en otro, pues porque cada ayuntamiento pelea porque sea en el suyo. Tenemos problemas a la hora de cuando actuamos, si estamos haciéndolo bien o no estamos siguiendo. Entonces, el tener evidencias técnicas de todo lo que hacemos nos ayuda mucho a convencer a la gente y a estar nosotros tranquilos que lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer. No sé si, o sea, es decir, es decir, sabemos que vamos a hacer esto y vamos a conseguir estos resultados y estamos priorizando bien las cosas, ¿no? Es un poco priorizar y optimizar la toma de decisiones. Luego, bueno, como os he explicado también, pues mejora la gestión de activos, ¿no? Luego, obviamente, pues sostenibilidad y eficiencia. Colaboración y trazabilidad, ¿no? Permite a varios equipos trabajar con la misma información desde distintas áreas, también es muy importante. Y luego un poco lo que os he comentado también, mecanismo de trazabilidad de resultados. Pues tanto con los módulos de indicadores, pues toda operación tiene evidencia técnica y se mide la información con los resultados mediante indicadores. Y bueno, después de estos, al final el sistema ha quedado, o sea, una vez de que ya hemos acabado lo que sería, hemos terminado con lo que fue los 15 meses de puesta en marcha o de colaboración con esta empresa, pues bueno, al final el software se ha quedado como un módulo de suscripción SaaS, que depende del tamaño del sistema, que en nuestro caso se paga una cuota mensual por kilómetros de red, que te da soporte técnico, actualizaciones automáticas, mantenimiento y respaldo de datos. En su momento, como administración, tuvimos que sacar una licitación pública, pero bueno, se realizó mediante un tipo de licitación de negociado sin publicidad por las especificaciones técnicas. Y luego ya, por último, pues como usos no previstos, pues hemos sido capaces de reducir los errores de medición mediante reemplazo de contadores. Pues aprovechando todos los datos que tiene el software, estima los errores de medición contador a contador. Y entonces, y la pérdida de ingresos que eso conlleva. Entonces, bueno, al final el resultado ha sido que somos capaces de reducir el 10% del coste de su medición, reemplazando única y exclusivamente el 1% de los medidores. Y luego también lo hemos utilizado también en alcantarillado. En alcantarillado nos ha sido muy importante y lo hemos trasladado un poco a las limpiezas. Una parte muy importante de las limpiezas en alcantarillado son las limpiezas preventivas que se hacen de las tuberías de saneamiento, ¿no? Generalmente se suele decir, antes habitualmente se hacía, oye, pues tengo que pasar por todas las tuberías por lo menos una vez cada 4 años. Luego al final tú hacías una planificación de la limpieza de una tubería, pues del 25% de los kilómetros de red todos los años, ¿no? Para que en 4 años ya tuvieses limpia 4 o 5 o lo que estimes que puedes realizar. Entonces, pero claro, si nosotros pasamos la información de todos los problemas que hemos tenido de atascos y demás históricos al sistema, él te optimiza la limpieza mediante algoritmos avanzados. Entonces, él al final lo que te está diciendo es, si aquí has tenido problemas, tienes que hacer más limpiezas de las que estás haciendo. Mientras que en otros sitios que no has tenido ningún problema, pues tampoco tienes. Entonces, al final te hace una optimización de las limpiezas con el mismo costo. O sea, es decir, al final lo que te dice es, si tú al final tu capacidad es esta, pues igual tienes que pasar 2 veces por esta tubería que está siempre dando problemas, pero por ejemplo, por esta que nunca da problemas, pues no tiene que pasar ninguna vez porque tiene una pendiente suficiente y está totalmente limpia y demás. Entonces, bueno, te optimiza bastante la gestión y la limpieza de la alcantarilla, los colectores de alcantarilla. Y esto era un poco toda la presentación. Es que ricasco a todos y pasamos a, no sé, a preguntas o demás, ¿no? Alfredo, tú dirás. Sí, muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que es súper interesante cómo habéis evolucionado la forma de trabajar. Y sí, Ujú. sí. Pues si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar, si nos levanta la mano o directamente conectáis el micrófono y mientras alguien se piensa alguna pregunta, Sí. escuchándote, está claro que, o sea, habéis dado solución a muchas cosas. Supongo entonces que había
muchas cosas que os impulsaron a hacer el proyecto, pero ¿había una causa principal? O sea, ¿cuál es, digamos, Bueno, se puede resumir en una, ¿cuál sí, es la causa que os impulsa a hacer todo esto en el vosotros? sí. A ver, la causa principal que nos escucha casi es la necesidad, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes. Nosotros al principio esta subdirección tuvo un crecimiento muy exponencial. Empezamos solo teníamos 3 municipios al principio. Entonces, bueno, gestionar 3 municipios, como os contaba, pues bueno, pues teníamos 30 señales. Bueno, nos arreglábamos más o menos con un sistema de trabajo, vamos a llamarle más manual o más Más el Excel de clásico. toda la vida, ¿no? Más o menos. Teníamos una escala, pues bueno, nos arreglábamos, pero claro, vimos al final que bueno, que crecimos de manera exponencial y queríamos tomar decisiones, como he dicho antes, con evidencia técnica, no ir a... Entonces no éramos capaces de poder analizar todos los datos que nos llegaban y de poder hacer una eficiencia. Entonces, principalmente en el tema de NR, en lo que son lo de las fugas. Entonces, bueno, nos metimos ahí a trabajar con este sistema y la verdad que los resultados fueron muy bonitos y muy importantes, ¿eh? Y, y otra cosa, que se me ocurría también, o sea, claro, todo lo que has contado, eso supone un cambio en la organización importante, ¿no? O sea, en la forma, o Eh, sea, sí, a ver, sí y no, o sea, no ha supuesto, no hay gran cambio en los perfiles, es decir, la estructura y la arquitectura ha seguido un poco similar, ¿no? Como he comentado antes, sí que hemos tenido que aumentar una parte que sería el mantenimiento por tener los datos en condiciones y demás. Mantenimiento, o sea, mantenimiento, todo el tema de comunicaciones, datos, sensores y demás, hemos tenido que aumentar. Pero al final, es decir, pues al final hemos metido al jefe de servicio que teníamos en cada uno de ellos, pues un poco responsable de su parte y demás. Entonces, lo que sí hemos tenido que hacer es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Formación y luego un poco el apoyo para que ellos sientan que la herramienta es útil. Pero al final, vamos a decir, de arquitectura tampoco, o sea, es decir, teníamos un sistema de mantenimiento que hemos tenido que aumentar, teníamos un sistema de explotación, una parte de explotación que hemos tenido que formar más y tal, pero no ha sido luego también el que sea, el que luego a nivel informático, sí como la integración, que al principio es dura, pero bueno, una vez de que ya está hecha, pues funciona más o menos decentemente. Y luego la aplicación, al ser una aplicación SaaS, o sea, el servicio y demás que está en la nube, o sea, también te desvincula, la parte informática se desvincula un poco del mantenimiento de la plataforma, del mantenimiento de los equipos en los que corre y demás. Eso nos ha dado bastante, bueno, a nosotros a nivel, como somos explotadores, entre comillas, pues nos ha dado, nos ha gustado el tema ese. ya. Pero supongo también que o sea, como organización habrá supuesto también, o sea, mayor eficiencia, mayor inmediatez, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 Claro. sí, 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 sí. Lo que te quiero decir es, a ver, nosotros ahora una cosa de la que estamos tranquilos, entre comillas, es que nosotros con los medios que tenemos, que podrían ser más o menos, estamos haciendo lo que se puede lo más eficientemente posible. Es Eso decir, en es. ese sentido estamos tranquilos. Es decir, eh, yo voy a pedir más dinero para renovación de tuberías, pero con el dinero que me han dado sé que estoy renovando las tuberías más necesarias a renovar. Sí, Y entonces yo frente, es decir, nuestra justificación frente, es decir, con lo que tenemos estamos operando con la mayor eficiencia. Es un poco la tranquilidad que te da a la hora de justificar por qué hacer las cosas y eso ha sido muy importante. Es un poco lo que os comentaba, que lo más importante de esta herramienta ha sido que la toma de decisiones la tenemos basada en temas técnicos, es decir, en ese sentido estamos muy tranquilos. ya. Sí, lo basáis sí, en datos y os En permite datos y tal, y son, es anticiparos decir, también. puedo discutir con cualquiera por qué he cambiado esa tubería y no la otra.
o por qué he ido a reparar esa fuga y he dejado otra más tiempo. Es un poco lo que a nosotros nos da mucha tranquilidad. O sea, que yo creo que con esta herramienta estamos siendo muy, muy eficientes. Eso. Y otra cosa, y a futuro, ¿esta herramienta la ves aplicando a otros campos de las cosas que hacéis? A ver, nosotros esta herramienta... digamos, o la IA, o sea, en general, por ejemplo, la sí, IA, ¿no? a ver, Por decirlo. sí, a ver, te comento. ¿Hacia dónde en vuestro campo crees que puede servir en el futuro? Es un poco lo que te decíamos. Nosotros ahora mismo en explotación tenemos dos herramientas clave. Una es el GIS, porque es la base de datos de toda la información que tenemos de la red, y otra es esta herramienta como estrategia de cómo trabajamos y todo lo nuevo que viene, teniendo en cuenta además que como he dicho algo, pues al final la gestión del agua crea una cantidad o sea, tenemos 4.000 kilómetros de red, cada vez tenemos más sensórica, con los PERTES cada vez estamos metiendo los PERTES que al final el consorcio de aguas tiene, que al final es para la digitalización de la red y demás, pero el consorcio de aguas tiene 20 millones de subvención que ha recibido de los PERTES. Entonces, con todo esto, cada vez estamos metiendo. Entonces, nos damos cuenta que todo el tema que se lleva en la gestión integral del agua está muy vinculado a la gran cantidad de datos. Y por eso siempre al final tienes que basarte en una IA de estas, con Big Data y demás, para poder sacar partido a todos estos datos. Entonces, nosotros, pues para ponerte un caso concreto, que no lo he contado aquí, nosotros a día de hoy otra herramienta que utilizamos son los detectores, o sea, porque al final nosotros ahora sabemos que hay una fuga en un sector, pero un sector al final, pues de media serán igual 60 kilómetros o 50 kilómetros de tubería. Entonces, todos esos kilómetros hay que ir a ver dónde están. Entonces, hay unos equipos que son detectores de ruido que dentro de lo que es la red, si vas poniendo te dicen qué zona de la red ya puede estar. Entonces, esos tienen un problema, que al final te detectan ruido, pero ellos no saben la magnitud de la fuga, porque te detectan ruido, pero puede ser una fuga muy pequeña, que prácticamente, o puede ser una tubería. Entonces, como tampoco son muy eficientes, pues porque al final con lo que te marcan ellas, puedes ir a una fuga que luego al final no te estaba generando ningún problema ni nada, no sabe distinguir entre las magnitudes de estos. Entonces, lo que estamos haciendo es poner estos equipos, integrarlos también en el sistema, con el sistema de eventos que hemos visto. Entonces, cuando nosotros tengamos un evento de una magnitud, podemos analizar cuáles son los sensores de ruido y nos va a decir en qué punto exacto está la fuga. Y eso nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en la reparación, en el tiempo y demás. O sea que al final todo lo que nos está llegando y que lo estamos metiendo en esta plataforma a través de IA y Big Data y demás. Pues súper interesante, la verdad, todo lo que estáis haciendo. Yo no, insisto, no sé si alguien quiere preguntar algo. Se ve que hoy no tenemos... Alfredo, una ¿sí? pregunta yo sí que quería hacer, porque sí. bueno, lo has comentado ya, pero me ha parecido curioso lo de que comentabas que habéis formado vuestro equipo interno, pero que no habéis cogido, yo que sé, una persona con ese perfil concreto que se incorpore al equipo, que haga ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Porque es algo que vemos muy común y que yo creo que a las empresas les da un poco de miedo y me ha parecido curioso. Es un poco lo que te comentaba, ¿no? Tú date cuenta que nosotros, o sea, te estoy hablando a nivel de explotación, que somos la gente que estamos aquí. O sea, sí hemos tenido que tener apoyo pues, el departamento informático, principalmente para integración, que es un poco lo que te comentaba, y sí que con la ciberseguridad hemos tenido algún inconveniente, pero bueno, que se ha solucionado. Pero verdaderamente nosotros, al final, en general te estoy diciendo, siendo un poco burdo, nosotros estamos diciendo que mandamos un montón de datos a la nube y a la mañana siguiente tenemos aquí 4 eventos. Y entonces trabajamos sobre ellos y lo mismo para la gestión patrimonial, ¿no? Le damos toda la información y nos dice cuáles son las tuberías. O sea, al final es una herramienta de trabajo, como puedes tener otras. O sea, no te genera que tengas que tener. O sea, es decir, sí, o sea, no te genera que tengas que tener personal muy. En ese sentido, nosotros lo consideramos como una herramienta de explotación. Sí, que con conocer igual cómo funciona, eso. Con conocer cómo funciona. Importa, ¿no? Sí que al principio es un poco lo que os comentaba.
la gente tiene que ser un poco conocedor, o sea, la formación principal es importante, pero a los propios técnicos de explotación, ¿eh? De cómo piensa la herramienta para detectar, sobre todo al principio en la puesta en marcha, pues para detectar, oye, ¿por qué me ha detectado esto si no es esto? O por falsas, o sea, tienes que tener un poco en ese sentido, pero no, pero a nivel general más, ¿eh? No un experto en. Ya, Sí, o sea eso que también nos pasa a nosotros, sí. Sí. Que con, tienes que con- conocer cómo funciona porque si no, no puedes sacar conclusiones, ¿no? Clico, exactamente. Pero es sí, más el funcionamiento en sí, no pero que es. con una predisposición al cambio y a aprender, Efectivamente. pues la propia organización lo absorbe, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí, lo sí. asimila bien. Y Ujú. luego es un poco lo que te comentaba, ¿no? También los servicios SaaS, pues también te ayudan mucho. O sea, pues porque al final siempre andamos, si no, siempre andas que si resulta que la máquina que la tengo que mantener yo, que si el software, que si se ha caído el sistema, que si no ha hecho el backup, que si hoy falla. Nosotros desde que tenemos este sistema no hemos tenido ningún inconveniente, no nos hemos enterado, no nos enteramos de las actualizaciones ni de nada. O sea, en ese sentido, pues también te da Ya. mucha Ujú. libertad. Mm. Muy bien, pues yo creo que si nadie más pregunta, pues lo podíamos dar aquí por concluido, que hemos cumplido el tiempo muy bien. Juan Luis, muchísimas gracias. Bueno, y a vosotros. Una muestra muy interesante de innovación Mm. y sobre todo yo me quedo con ese último mensaje también que has dado de quitar el miedo, ¿no? Al cambio, Sí. a asimilar cosas nuevas que luego al Mm. final, pues sobre todo lo que llevan es a lo que has explicado tú, a una mejor gestión, a anticiparse a las Sí. cosas, a una eficiencia mayor, etcétera, ¿no? A ver, si yo un Y poco lo que quiero decir, sí, lo que quería un poco también decir es que ha habido años en los que hemos trabajado duro y sin embargo los resultados han sido un desastre. ya. Y tampoco Ujú, puedes decir que no has trabajado, pues porque igual al final la sensación es que que no has sido capaz de evaluar todos los datos y las decisiones que has tomado no han sido las correctas. ujú, Sin embargo, ahora en ese sentido estamos tranquilos. ya. Sí, sí. Muy bien, Venga, pues muchas gracias, Juan Luis. venga. Y bueno, pues eskerrik asko berriro etortzeagatik. Y nada, nos vemos a la vuelta de vacaciones en un próximo webinar en las finales de septiembre. Y bueno, buenas vacaciones a todo el mundo. Venga, Venga, gracias. agur, gracias, agur.